Traducción en español sobre el anticristo y sus guerras atómicas. Dice la hermana Ángela. Próxima y última pregunta para el día de hoy de parte de Ángelo. Hermano Giuseppe, ¿podría explicarme Daniel 11:41 y Daniel 11:44? Responde el hermano Giuseppe diciendo, leamos la escritura. Daniel 11:41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Dice el hermano Giuseppe. Edom, Moab y Amón son la presente Jordania, que escapará de las manos del anticristo. Del anticristo que habla en Daniel 11, desde el versículo 21 hasta el versículo 45. Continúa el hermano Giuseppe diciendo que él tomará todo menos que Edom, Moab y Amón, o sea, el anticristo. La Jordania escapará del anticristo. Entonces, ese lugar de la Jordania será un lugar de refugio. Entonces, la hermana Ángela pregunta al hermano Giuseppe por qué será un lugar de refugio. El hermano Giuseppe continúa diciendo, porque son personas que son como ovejas, son buenas personas, son dulces. Cuenta el hermano Giuseppe que el rey de la Jordania y también su padre Hussein eran muy dulces y su padre Hussein estaba casado con una cristiana. El hijo también es una dulce oveja como su padre y tradicionalmente ellos son muy pacíficos. Ellos han hospedado a muchos millones de palestineses y echado fuera a algunos israelitas que no se comportaban como verdaderos cristianos. Los jordanos han tratado muy bien a aquellos que han emigrado a su país. Digamos que el Islam que seguirá al anticristo y el anticristo a través del Islam conquistará todos los países. Pero la Jordania tiene una muy buena reputación entre los islámicos porque tiene mucho amor y son mansos a comparación de otros países. Entonces Dios los protegerá. Y entonces los islámicos no tendrán ira ni odio para conquistarlos. Digamos que en un cierto sentido los tendrán en consideración. Pregunta también la hermana Ángela. Y cuando dice que entrará a la tierra gloriosa, ¿qué quiere decir? Responde el hermano Giuseppe diciendo, tierra gloriosa quiere decir Israel. Y continúa la hermana Ángela. Cuando el anticristo invadirá a Israel, la Jordania de hoy escapará de sus manos. Dice el hermano Giuseppe contestando a la información de Ángela, exactamente, porque será un lugar de refugio para los hermanos que en ese entonces se encuentren en el Medio Oriente. Una región, dice el hermano Giuseppe, que yo no aconsejo ir. No es un buen puesto para ir. No vayan para allá. No es una buena zona en el Medio Oriente para refugiarse. Ahí será el teatro de todo. Habrán guerras continuas. Lee ahora Daniel 11:44 la hermana Ángela. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Dice el hermano Giuseppe. Esta es la última guerra del anticristo. Esta es la quinta guerra. El anticristo combate en totales 7 guerras. 5 las vemos en Daniel 11. La sexta guerra la vemos en Apocalipsis 17, cuando el anticristo destruye Babilonia, la prostituta, en una hora, que es América. Apocalipsis 17 dice que los 10 dan poder a la bestia y destruyen la prostituta en una hora con el fuego, con ataque atómico, a sorpresa. Y América queda destruida. Y siendo América destruida, el anticristo tiene carta libre. Y ahí es cuando el anticristo invade a Israel. Conquista Jerusalén, ver Zacarías capítulo 14. Y apenas conquista Jerusalén, se cumple la profecía de segunda de Tesalonicenses 2, donde dice, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice el hermano Giuseppe, esto durará
alrededor de 2 semanas, tal vez una semana, porque allí estamos cronológicamente en la era de la ira de Dios. 3 años y medio de tribulación, después el rapto, después la ira de Dios, 30 días, y después Armagedón, 45 días. Después del rapto, el anticristo apenas entrando en Armagedón, esto sucede al final de la ira de Dios, a la séptima copa de la ira de Dios, lo vemos en Apocalipsis 16, que viene un terremoto, la grande ciudad América viene dividida en 3 partes y después de esto se pasa a Apocalipsis 17, que el anticristo destruye a Babilonia con fuego. Entonces comienza la ira de Dios. Viene un gran terremoto, el anticristo destruye América y aquí llegamos a la séptima copa de la ira de Dios, o sea, al final de los 30 días. Apenas el anticristo destruye a América, dice el hermano Giuseppe, le queda una semana de tiempo más o menos para controlar al mundo y sentarse en el templo de Dios. ¿Por qué una semana? Dice el hermano Giuseppe. Y él mismo contesta diciendo, porque comenzará Armagedón, 45 días de infierno sobre la tierra, que esta vez viene de Dios contra el anticristo. Esta es la cronología. Volvamos al libro de Daniel 11:44, dice el hermano Giuseppe. En Daniel hay 5 guerras. Esta quinta y última guerra, dice el hermano Giuseppe, que cree que es la guerra mundial atómica. Pregunta Ángela, ¿y por qué lo crees? Responde el hermano Giuseppe, porque dice, como está escrito, que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Porque en Apocalipsis 9:18, continúa el hermano Giuseppe diciendo, dice que hay una guerra que morirán 2,5 billones de personas. Dice la hermana Ángela, entonces una de las guerras del anticristo debe ser nuclear. Responde el hermano Giuseppe diciendo, debe ser nuclear por fuerza, porque en Apocalipsis 9:18 dice que habrá una guerra que morirá 2,5 billones de personas. Hay un solo lugar en el mundo donde pueda suceder una guerra atómica y destruir a 2,5 billones. Este lugar se encuentra entre India y China, el único lugar en el mundo donde hay 5 o casi 3 billones de personas. Y son 2 potencias enemigas que quieren hacerse la guerra y son 2 potencias atómicas. Y también está Pakistán, que también es otra potencia atómica. Entonces, las malas noticias del Oriente se refiere a esta guerra de Apocalipsis 9:18, que mueren 2,5 billones de personas, que nos dice propio el número de muertos ahí. Y dice, noticias de Oriente y noticias del Norte lo atemorizarán, o sea, malas noticias. Entonces él saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Continúa diciendo el hermano Giuseppe que esto encaja muy bien con la profecía de Apocalipsis que ya mencioné, dice el hermano Giuseppe. Continúa el hermano Giuseppe diciendo, ahora leemos Daniel 7:8, que aquí hay otra profecía en paralelo con esto. Lee la hermana Dora Daniel 7:8 y dice así, mientras yo contemplaba los cuernos, dice el hermano Giuseppe, los 10 cuernos son las 10 naciones europeas. Continúa la hermana Dora. He aquí que otro cuerno pequeño salía. Y explica el hermano Giuseppe que ese cuerno pequeño que salía es la Rusia, Magog, que es un pequeño cuerno que se une a la fine, convirtiéndose en el más potente, o sea, el anticristo prácticamente, Gog y Magog. Continúa la hermana Dora. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí explica el hermano Giuseppe que 3 de las 10 naciones europeas que se unirán fueron destruidas por el anticristo. Magog, Rusia, destruirá 3 naciones. Continúa la hermana Dora a leer Daniel 7:8.
Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí explica el hermano Giuseppe. Entonces, este cuerno, esta potencia, que pienso sea Rusia, dice el hermano Giuseppe, digamos que además de ser una potencia militar, política y también una personalidad, es como si el nazismo se identificara con Adolfo Hitler y el fascismo con Mussolini, etc. Entonces, esta potencia, el 11º cuerno, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Dice el hermano Giuseppe que este es un paralelo de descripción perfecta de Apocalipsis 13, que el anticristo abrirá la boca contra Dios. Este es el anticristo. Pero lo interesante de la escritura de Daniel 7:8 dice que los 3 cuernos fueron arrancados. Estaba hablando de 3 de los 10 cuernos. Estos 10 cuernos están en el norte, en Europa. Y es por esto que en Daniel 11:44 dice: noticias de oriente y del norte lo atemorizarán. Entonces va al norte a hacer guerra y destruye las 3 naciones. Daniel 11:44 es un paralelo de Daniel 7:8, donde dice: por eso que él irá y destruirá 3 cuernos. Vamos a Daniel 7:24, que es casi el mismo acontecimiento. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Continúa el hermano Giuseppe en su explicación y dice así: los 10 cuernos son 10 reyes, dice el hermano Giuseppe, siguiendo la palabra. La bestia es Roma, Daniel 7:7. 10 naciones, o sea, 10 cuernos, surgirán de la bestia que es Roma. Dice que los 10 cuernos surgirán en la localidad geográfica donde está Roma. Entonces surgirán 10 reyes de este reino. ¿Y cuál es este reino? Dice el hermano Giuseppe: Roma. Daniel 7:7. Y después de esto surgirá otro rey, el 11º, el de Daniel 7:8, con los ojos como de hombre, y será diferente a los demás, porque los 10 serán europeos. Este será diferente, dictatorial, será Rusia, y derribará a 3 reyes, y lo hará porque es la nación más potente. Entonces, volviendo a Daniel 11:44, noticias del oriente. Yo pienso, dice el hermano Giuseppe, China e India se harán la guerra con el método atómico y se destruirán, y 2,5 millones de muertos habrán. Apocalipsis 9:18. Y entonces las malas noticias del oriente y las malas noticias del norte, como dice la palabra, él saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces yo pienso, dice el hermano Giuseppe, habrán otras guerras, probablemente atómicas. Antes, pero, está la más grande, y después habrá guerra, pero isolada, que destruyerá a la América, y el América se convertirá en un desierto atómico, basándonos en Apocalipsis 18. Esta sería la 6ª guerra. Armagedón es la 7ª guerra. Pregunta el hermano Giuseppe a Ángela: ¿y el 7 es el número de quién? Y responde la hermana Ángela: de Dios. Entonces Armagedón es la 7ª guerra, la guerra de Dios. Y vendremos nosotros en caballos blancos, bueno, al menos alguno de nosotros, que seremos dignos de ser la esposa de Dios, dice el hermano Giuseppe, que seguirán a Jesucristo sobre caballos blancos, que los vemos en Apocalipsis 19:11. Dice Ángela: creo que habrán guerras nucleares locales, pequeñas, pero está esta que es grande, entre China e India. Y esta guerra podemos saber cuándo será, antes o después del rapto de la iglesia. Sí, claro, responde el hermano Giuseppe. La Biblia te da la cronología. Suponiendo que sea entre China e India, que a mí me parece que sea esa,
Pero sabemos la cronología, dice el hermano Giuseppe. Esto sucede al final de la tribulación. En Apocalipsis 9:18, que sería el final de la tribulación. Esto debería de ser antes del rapto de la iglesia. Dice la hermana Ángela que es importante saberlo porque hay muchos hermanos que están en esa zona. Dice el hermano Giuseppe, no quiero ser dogmático. Esto hay que estudiarlo todavía aún más profundo. No quiero poner el sello infalible sobre qué guerra es exactamente. Quiero darle las informaciones de modo aproximativo. Que son 7 guerras, eso sí es seguro. Que habrá una guerra atómica y destruirá a 2,5 billones de personas. Está escrito en Apocalipsis 9:18. Me puedo equivocar que la guerra cuarta puede ser la guerra quinta. En algunas cosas te puedo dar mi opinión, pero cuando una cosa es segura, yo te doy mi opinión. Y también te lo digo. Digamos que el discernimiento crecerá poco a poco que se estudia la palabra. Ahora no tenemos necesidad de saber todas estas cosas. Poco a poco que se presentarán los eventos delante de nosotros y cuando necesitemos saber qué cosa hacer, el Espíritu Santo nos dirá ahora qué debemos de hacer y también los próximos pasos para focalizar, aproximar, ver de cerca los detalles. El Espíritu Santo nos dará esto cuando es el momento necesario. Ahora lo que debemos saber es que está por llegar la crisis mundial. Caerá todo. Deben salir de la ciudad, ir a las montañas. Si es posible, lo mejor sería salir de Europa. Vuelvan a empezar y olviden que fueron banqueros, profesores, arquitectos. Vaya a cultivar papas. Si toca hacerlo, no se preocupe demasiado en encontrar un trabajo o pensar cuánto ganará. Ganarás poco, trabajarás mucho, pero al menos estarás en el lugar justo. Por lo menos no deberás estar ahí luchando que los musulmanes no corten la cabeza a los niños. Lugares donde la gente serán caníbales. Podemos cerrar por el día de hoy, dice la hermana Ángela. Continúa la hermana Ángela diciendo, escriban, hermanos, vuestras testimonianzas de evangelización son siempre inspirantes. Queremos saber cómo va la evangelización. Dice el hermano Giuseppe, un abrazo y un beso. Los queremos mucho. Que el Señor los bendiga y los proteja cada día y que los ayude y nos ayude a todos a buscar a Jesús de rodillas todos los días, buscar su voluntad y poner en práctica en lo que podamos. Los hermanos que estén enfermos, por favor, echar fuera al diablo, creer y ser sanados. En la noche invocar a Jesús, declarar paz en vuestra cama. La paz del Señor sea con ustedes en vuestra casa. La bendición del Espíritu Santo en vuestras habitaciones. Los que necesitan un empleo, lo encontrarán mientras lo buscan. Los que se están trasladando, háganlo, porque muchos hermanos están tardando. Despierten, ir al ataque, leer la palabra y sintonícense con la radio. ¿Cuál radio? Dice el hermano Giuseppe. Y él mismo contesta, la radio del Espíritu. Hacemos lo que podemos, aunque es siempre poco, dice el hermano Giuseppe. Amén.